tal docente? Me llamo José Pedro Zulca Quispe. Bueno, en este trabajo de investigación, a mí me ha tocado exponer lo que es la persona jurídica. Es lo que me ha tocado investigar. Bueno, he querido colocarle un poco de introducción para poder saber de dónde sale, ¿no?, lo que es la persona jurídica. Bueno, la persona jurídica en realidad tiene una cantidad y una variedad de nombres. Esto sí, también tiene fases. Bueno, estas fases se refieren a lo que han ido, en lo que se ha ido produciendo, ¿no? Bueno, se puede decir en modo teórico, como también en modo práctica, ¿no? Bueno, la persona jurídica, ¿desde dónde comenzó? Esto comenzó en Roma. Esto ha ido evolucionando mediante el derecho romano. Bueno, esto es una organización que ha ido brindando origen mediante decenas de siglos. Es más, 2000 años ha ido evolucionando. ¿Cómo ha ido evolucionando? Esto ha ido mejorando. ¿Cómo? Yendo, leyendo, informándose. Así ha ido evolucionando. ¿Mediante qué? Esta persona jurídica ha ido evolucionando mediante qué? Mediante un sistema jurídico. Bueno, el humano en la actualidad, nosotros, la persona, los individuos, en una comunidad, bueno, en esta sociedad, somos somos una inundancia, hemos inundado, somos demasiados, tenemos una cantidad alta, pero nosotros no conseguimos objetivos no necesariamente particulares, sino una actividad vinculada a los hombres como un desarrollo de hecho del tiempo. O sea, ¿esto a qué se refiere? A una historia. No tenemos una historia correcta o de vida, ¿no? Bueno, este ordenamiento jurídico dispone de un grupo de reglas que alarga la personalidad de entes formados por numerosos números de personas, relacionadas como si tuvieran una sola o en sí sola o en sí mismo, ¿no? Bueno, ahora sí comenzamos. La persona jurídica, primeramente, un concepto. La persona jurídica es, como lo hemos dicho, un individuo. ¿Pero qué? ¿En qué se rige este individuo? Este individuo se rige mediante deberes, derechos y obligaciones. Bueno, este individuo es una persona física, tal como nosotros. Esto se basa en un objetivo en especial. ¿Esto en qué? Un objetivo especial. ¿A qué nos referimos? Bueno, esto nos referimos a un fin de lucro, o que también se puede decir a un fin normal, ¿no? Bueno, ahora, como cualquier autor, este concepto de persona jurídica también tiene su naturaleza jurídica. O sea, de dónde proviene, cómo ha sido su origen, ¿no? Cómo ha evolucionado. Naturaleza jurídica se subdivide en dos intereses. Intereses públicos como intereses particulares. Interés público, como bien lo dice, público, estamos hablando de un público en general. Este público son los que son llamados como para cumplir administraciones al público. Bueno, intereses particulares. Particulares llamamos individualmente. O sea, una asociación, o podemos decir que se basa en una finalidad. ¿Una finalidad en qué? Una finalidad en un sistema económico, mediante la economía, mediante fines de lucro. Esto se basa en qué? En obtener ganancias. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y a qué? ¿Por qué? O mejor dicho, por la voluntad de los creadores, ¿no? O sea, los creadores, ¿para qué crean? ¿Para qué? Para obtener ganancias, para obtener fines de lucro, ¿no? Bueno, la persona jurídica también tiene su estructura.
Y esto se basa en un sistema asociativo y en un sistema fundacional. Asociativo, estamos hablando sobre asociaciones. Bueno, estas asociaciones son corporaciones y sociedades, como también comunidades, ¿no? Fundacional. Fundacional, estamos hablando, como bien lo dice el nombre, fundaciones. Fundaciones que son construidas con ¿qué? Con fines y con una voluntad, como bien lo he dicho, similar al caso de los intereses particulares, obtener ganancias. Bueno, ahora, ¿en qué se contempla la persona jurídica? Se contempla en tres ámbitos: en un ámbito ontológico, un ámbito moral y un ámbito jurídico. El ámbito ontológico es cuando una persona aparece, o mejor dicho, se refleja en una sustancia. ¿No? Ahora, en un ámbito moral, ¿cómo es una persona en un ámbito moral? Es, es como un ente libre que, bueno, son impurables, ¿no? Impurables a sus actos, a sus acciones de esa persona. Ahora, jurídicamente, nos referimos a lo que es toda persona de tener una capacidad. ¿Qué tiene una persona? ¿Qué es lo que esencialmente tiene una persona? La capacidad de derechos, deberes y obligaciones. Bueno, para explicar un poco más sobre lo que es los ámbitos ontológico, moralmente y jurídicamente, vamos a ver un poco sobre lo que es la persona colectiva en un ámbito ontológico. ¿Cómo es? Bueno, esto se ha visto en una sociología moderna que ha llevado a cabo un estudio sobre las diferentes formas de cómo convive la persona, o sea, cómo convivimos nosotros, en un hogar, en una familia, o mejor dicho, en una sociedad en general. Esto se ve esencialmente y orgánicamente mediante ¿qué? Mediante la cultura, la sangre, la raza, el sexo y la convivencia de una persona. Estos son mayormente se ha visto usadas con el autor Aristóteles, así como por ejemplo en el siglo XIX, que fue transportado a un campo de ciencias sociales en donde la sociedad es considerada como una unidad viva. Eso es lo que mayormente se podría hablar sobre la persona colectiva en un ámbito ontológico. Pero ¿qué podríamos hablar sobre lo que es la persona colectiva en un ámbito moral? La persona colectiva en un ámbito moral son, en tres puntos lo voy a decir, o mejor dicho, tres ejemplos. No existe derecho sin sujeto. Bueno, ¿a qué nos referimos con el sujeto? Como bien le hemos ido aprendiendo en las clases virtuales, sujeto, estamos hablando del sujeto de derecho. ¿Quién es el sujeto de derecho? Nosotros, las personas, los individuos, nosotros mismos. Si nosotros no existiríamos, un sujeto, ¿cómo se llama? ¿El derecho existiría? No, no. ¿Qué haría el derecho si nosotros no existiríamos? No tendría valor, ya que no tendría quien brindar esas obligaciones, esas leyes, normas. Y bueno, el segundo punto sería, el único sujeto de derecho es el hombre o la persona. Eso lo hemos visto claramente y lo hemos aprendido en nuestras clases virtuales también. Similar o asemeja a lo que he dicho en el primer punto. Lo hemos visto en nuestro Código Civil, en el artículo número 1. Bueno, tercer punto. Existen y deben existir patrimonios que de hecho están sin dueño. Bueno, deben existir, claro, sí, patrimonios. Bueno, claro, si no tiene dueño, debería existir. Es una norma, ¿no? Una ley. Bueno,
Ahora, lo que podríamos hablar es de la persona colectiva en un ámbito jurídico, que es, esto se asemeja en el campo del derecho civil. Esto va actuando sobre los elementos del derecho político y solamente con una finalidad de desenvolvimiento. Claro, esto va con el derecho privado en una constitucionalidad, ¿no? Bueno, la persona jurídica tiene una clasificación. Esto se clasifica mediante la persona jurídica pública como también la privada. Pública, como bien le hemos dicho, es público en general, ¿no? ¿Cómo? Son entes en los cuales son construidas mediante leyes a disposición general, o mejor dicho, a un rango inferior, ¿no? Estos son destinados a cumplir determinadas funciones públicas, como también se dice público, por lo tanto es un carácter que actúa en el campo del derecho. En cambio, una persona jurídica privada es lo que se rige en los entes creados voluntariamente de acuerdo con una legislación aplicable, encargados de ¿qué? De regular la constitución, de regular la organización, regular el funcionamiento y la debida extensión de este propósito de beneficios para las personas físicas integradas a la persona misma o a ellos o a uno mismo. Bueno, para dar un poco también de entendimiento sobre lo que son personas jurídicas, también podemos observar mediante teorías. Vamos a hablar un poco sobre teoría de nuestro autor Leon Dewitt y de Hans Kelsen. También vamos a hablar un poco sobre lo que son teorías realistas, teorías negativas y teorías de ficción. Claro, todo incluido o relacionado a la persona jurídica. La teoría de Leon Dewitt. Bueno, primeramente, ¿quién es Leon Dewitt? Leon Dewitt es un reconocido, uno de los más relevantes publicistas europeos. Él nació en Livourne, en Gironda, en Francia. Fue recibido como un agregado en la Facultad de Derecho en la Universidad de Caen. ¿Ya? Bueno, Dewey en el derecho público y en el derecho privado se basaba como un mismo fundamento. Él decía que todo es, el derecho público y el derecho privado son lo mismo. No puede haber distinción. Bueno, él decía mayormente que esto se regía en una misma cooperación. O sea, el derecho público andaba de la mano con el derecho privado. Bueno, esto se daba a diferenciación de gobernantes y gobernados, llamado de una manera general como la nación. ¿Sí? Bueno, el derecho subjetivo de soberanía en sí era una regla fundamental, lo cual es la regla que impone a los gobernantes a la obligación de organizar los servicios públicos. Eso es lo que nos comenta nuestro autor Leon Dewitt. Ahora la teoría de Hans Kelsen. Como bien casi todos lo conocemos, Hans Kelsen es uno de los más relevantes también en la historia del derecho, ¿no? O las teorías del derecho. Bueno, ¿sí? ¿Quién es Hans Kelsen? Hans Kelsen es uno de los más relevantes publicistas, se podría decir, en todo lo que es Europa. Es también, ¿cómo se llama? Es el más reconocido, es un filósofo más reconocido en el siglo XIX también, o mejor dicho, en el siglo XX. Es un jurista nacido en Berkeley, California. Bueno, bueno, para comenzar, Hans Kelsen niega
niega lo que es la dualidad del derecho objetivo y el subjetivo. Claro, todo se guía mediante la teoría de nuestro compañero, nuestro doctor Leon Dewitt. Lo cual se trata del fundamento de su doctrina en un campo lógico, sosteniendo en que los derechos subjetivos no existen, sino en cuanto a la exposición del derecho objetivo y cómo se dice. Si no existen derechos subjetivos con valor propio, autónomo, tampoco debe existir el sujeto de derecho. Bueno, de ese modo, tanto la persona individual como la colectiva se sitúan mediante un conjunto de normas, leyes, obligaciones. Solo que la persona individual se rige por una persona, en cambio a la persona colectiva o a una persona de varios, ¿no? Eso es lo que dice la teoría de Hans Kelsen. Teorías realistas. Teorías realistas ahora. Teorías realistas son entidades formales por diversas personas, como los miembros herederos de una propiedad, o se podría decir de unos fines también. Bueno, esto constituye una persona colectiva, sujetos de derecho, o solo puede existir en el mundo jurídico, claramente, ¿no? Esto se mantiene que la persona colectiva es configurada como fenómenos realizados en la realidad, hechos en la actualidad, momentáneos, no, en la actualidad. Teorías negativas. ¿Qué son teorías negativas? Son teorías que se basan en sujetos de derechos mediante normas naturales de una persona jurídica, que son concepciones falsas. Todo lo que son esas teorías son falsas. ¿Por qué? Porque esconden en su atrás o detrás de una mentalidad, esconden a qué? A una propiedad. Y esa propiedad es individual. Por ende, esto se habla de personas jurídicas con una coalición de un grupo de personas más o menos numéricas o numerosas. Bueno, también las personas jurídicas no existe, que solo existe un patrimonio sujeto a un fin lucro. Bueno, como hemos visto, se puede decir patrimonios, asociaciones, fundaciones, comunidades. Ahora, las teorías de ficción. Teorías de ficción, bueno, ha habido varios autores que han hablado sobre estas teorías, ¿no? Bueno, el más hablado fue de nuestro autor de Salvini, y además ha habido autores como Pushta, Lauren y Smain. Bueno, vamos a hablar de lo que nuestro autor Savigny ha comentado. Este nos comparte que son seres dotados por una voluntad y son solo una creación del derecho, que se rige en la existencia de una persona. Bueno, Savigny dice: quien comenzó con este problema desde su punto de vista empírico, las personas son los hombres, y suponer ficticiamente que no lo son, como soporte de los derechos y obligaciones. Bueno, con esto termino lo que es la persona jurídica. Para finalizar, vamos a dar una pequeña conclusión, lo que es la persona jurídica, ¿no? Persona jurídica. Una conclusión sería: es un ente ficticio creado relativamente por una ley ejercida mediante los seres humanos, los individuos, nosotros mismos. La persona jurídica es un sentido estricto, colectivo y moral. Son entes dedicados
a unos derechos y deberes los cuales no lo son relativamente a una especie humana. El- las personas jurídicas son personas reales colectivas, capaces de querer obrar mediante órganos, los cuales es la voluntad propia de una persona colectiva. Y bueno, con esto sería todo lo que es la persona jurídica en mi investigación. Muchas gracias, docente. Me despido. Gracias.